Señor Presidente de la Corte Superior de Lima, doctor Héctor Lama More, doctora Susana Castañeda Oxú, Presidente de la Sala de Apelaciones del Subsistema Anticorrupción, profesor, mi amigo José María Asensio Medial, señoras, señores, magistrados, colegas abogados, personal administrativo. Para mí es un honor haber aceptado esta invitación para conversar con ustedes sobre el tema del modelo procesal. Siempre me he considerado vinculado a la Corte Superior de Lima, a donde empecé a trabajar como empleado el año 1964. Fui agente fiscal suplente, vocal suplente, hasta el 5 de abril de 1992. Así que más de 20 años trabajé en la Corte y tengo una inmensa satisfacción y mucha gratitud por el trabajo de los señores magistrados, frecuentemente incomprendido. De manera que para mí es un honor conversar sobre este tema. ¿Cuál es la importancia de hablar sobre el modelo procesal cuando se trata de una reforma del Código Procesal Penal? Porque frecuentemente se sostiene que el modelo es un aspecto teórico, dogmático, que no resulta sumamente importante para instrumentar la reforma y para resolver los problemas. Y grandes maestros como por ejemplo Alberto Binder, gran maestro de la reforma procesal penal latinoamericana, decía: no hablemos de los modelos, hablemos de los problemas. Y entonces lo que ha ocurrido en nuestro país es que a partir de la aplicación del Código Procesal Penal existen algunos problemas aplicativos concretos que necesitan referirse al modelo como un instrumento de interpretación y solución de ese caso concreto. Y además, los diferentes académicos, señores magistrados de los diferentes distritos judiciales hacen diversas interpretaciones y proponen diversas soluciones aludiendo a un modelo. Y en consecuencia, efectivamente, tenemos que saber cuál es el modelo para poder discernir en qué momento podemos estar ante un modelo acusatorio, mixto, adversarial, etc. Y yo quisiera partir de dos ejemplos concretos de la realidad y que todavía vienen siendo discutidos en los distintos distritos judiciales y en las diferentes reuniones de los señores magistrados y los académicos. Problemas concretos de aplicación que tienen que ver con el modelo y que suscitan diferentes interpretaciones según se trate de magistrados de Huaura, Trujillo, Arequipa, Moquegua, etc., o determinados señores magistrados o profesores. En primer lugar, veamos el aspecto de si las audiencias deben ser registradas siempre en actas con transcripción del contenido literal de la audiencia, en los términos del artículo 120.3 del Código. Y además, si efectivamente la motivación de las resoluciones, sean estas autos o sentencias, se pueden hacer solamente oralmente y registrarlos en audios o en videos, prescindiendo de la parte escrita. Y ese ha sido un debate que todavía no se ha zanjado. No obstante, que la Corte Suprema ya
en la casación 61 dijo que efectivamente la motivación debe ser escrita. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? En el Pleno Jurisdiccional Regional de Arequipa del año 2009 se estableció por votación que las actas de audiencia son necesarias porque contienen una síntesis de lo actuado y que además no necesariamente tienen que estar escritas. Muy bien, entonces la discusión fue esa: ¿se cumple estrictamente el contenido literal del artículo 120.3 del Código Procesal Penal, que se establece que lo que se discute en audiencia tiene que ser registrado en actas y que éstas deben ser necesariamente transcritas? ¿O es que efectivamente podemos tener como soporte de archivo el video, el audio, haciendo un pequeño resumen de la audiencia? La casación 61 del año 2009 permitió que la Corte Suprema estableciera que sin perjuicio del registro en audio, sin perjuicio, es necesaria la transcripción integral de las resoluciones orales en las actas, artículos 120 y 121 del Código. Entonces tal parecía ser que la Corte Suprema ya dijo su última palabra y eso tenía que ser respetado por todas las Cortes. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que el Pleno Jurisdiccional Distrital de la Libertad, el 2010, estableció que el registro de audiencias se garantiza con el soporte del sistema de audio, al que tienen acceso sin restricción todas las partes. En consecuencia, contra lo que había dicho la Corte Suprema, en Trujillo se determinó que el soporte de audio es suficiente y no necesariamente tiene que figurar la resolución por escrito. Esta es, digamos, una resolución de un pleno jurisdiccional de un distrito judicial que discrepa de lo que la Corte Suprema había establecido. Aun cuando esta casación 61, esa declaración de la Corte Suprema era una resolución previa a la resolución de fondo de la casación. Posteriormente, la Sala de Apelaciones de Huaura, en el expediente 1027, ha establecido que la interpretación del artículo 139, inciso quinto de la Constitución, que establece como garantía de la función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones judiciales, ese artículo de la Constitución dice que no se debe hacer una interpretación literal, como hace la Corte Suprema, sino también evolutiva. Y respecto a esta casación 61, los magistrados de Huaura consideran que no es una resolución que los vincule, porque no hubo un pronunciamiento de fondo. De tal manera que efectivamente, contra lo que dijo la Corte Suprema, no necesariamente se tiene que registrar las resoluciones en actas, la motivación. Y entonces tenemos ahora que en algunos distritos judiciales hay transcripción de actas, hay resoluciones escritas y en otras no. Todos están en audios o en videos. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre esta materia después de la vigencia del Código Procesal Penal? El Tribunal Constitucional ha expedido dos sentencias, la 05010-2008 y la 022937, que eran dos habeas corpus contra resoluciones de prisión preventiva que motivaron un habeas corpus. Y cuando el caso llega al Tribunal Constitucional buscaban la resolución escrita sobre la cual se tenía que pronunciar para ver si había una afectación. Y el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el fondo, prescindiendo de que si tenía que ser escrita o era suficiente la motivación en audio. Estas dos sentencias han sido consideradas por algunos magistrados de Trujillo que es una validación indirecta del Tribunal Constitucional, porque si el Tribunal Constitucional hubiera considerado que la resolución debe ser escrita en los términos del artículo 139.5, hubiera solicitado o hubiera declarado nulidad
en su caso, que fue algo parecido a lo que hizo la casación 61. Entonces, estamos en un problema, porque efectivamente tiene que establecerse si la motivación debe ser escrita o no, porque además los colegas y algunos magistrados de Trujillo dicen que la oralidad implica un valor constitucional y que armoniza mejor con una motivación oral de las resoluciones. Yo no me considero de ninguna manera con la autoridad para decir esto es así y esto debe ser zanjado así. Creo que este tipo de debates lo venimos teniendo en el Perú solamente a partir de la vigencia del Código Procesal del 2004. Porque antes de aquello, nadie dudaba que la motivación escrita de las resoluciones judiciales era lo que regía desde la Constitución del 79. Y al revisar diversa bibliografía, encontramos todavía que en el recorrido estamos bastante insuficientes y tenemos que efectivamente indagar más en la doctrina, en el derecho comparado. Y lo que para otros países es un asunto zanjado, para nosotros no lo es, porque hay una manera de aplicar la ley en Huaura, otro en Trujillo y otro en Arequipa, y eso efectivamente menoscaba la predictibilidad de las resoluciones. Por eso me permito hacer algunos comentarios. Primero, que lo que se ha dicho es que la motivación no está reñida con la oralidad, que el valor es que los justiciables sepan cuáles son los motivos por los cuales se expide la resolución en ese sentido, que la oralidad o la escrituralidad son un instrumento de la motivación, y en consecuencia efectivamente se dice que la oralidad no está reñida con la motivación. Además, que la exigencia constitucional del artículo 139, inciso quinto, empezó con la Constitución del 79, pero revisar los diarios de debates y el debate constitucional general que se hizo en el foro, nunca se discutió este aspecto de la motivación escrita y de la oralidad. Y en consecuencia, esas normas se discutieron en otro contexto antes del Código Procesal de 2004, y el componente de oralidad o adversarialidad no ha sido una materia que los constituyentes lo hubieran tenido como elemento de trabajo para resolver. Y de otro lado, conviene precisar que efectivamente surge la necesidad de distinguir lo que son sentencias de lo que son autos interlocutorios o resoluciones. Pudiera ser que efectivamente la Constitución demanda, prescribe explícitamente que las sentencias, deberíamos entender así por lo menos, tienen que estar escritas. Pudiera ser que algunas resoluciones, dependiendo del caso, no necesariamente después del debate oral preliminar o de juzgamiento, estando tan claro, tenga que ser realizada, digamos, por escrito. De manera que la necesidad de distinguir también me parece que es imprescindible, porque no es equivalente una sentencia con una resolución interlocutoria que puede estar sumamente clara y que puede ser motivada, como lo hacen muchos magistrados en los distintos distritos judiciales, oralmente, y en la audiencia y en presencia de los sujetos procesales. La motivación escrita es propia de los modelos inquisitivos y mixtos. Por el contrario, el modelo acusatorio privilegia la oralidad. Eso es más o menos lo que se viene sosteniendo. De manera que, efectivamente, creo que lo más adecuado para zanjar definitivamente este problema